Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Un día muy especial, momentos también muy complicados, pero también ante esta situación, cuando las cosas aparentemente no son las mejores para nuestro querido país, para nuestros compatriotas, generalmente existen voces que con madurez, con espíritu constructivo, con sensatez, por sobre todas las cosas, escribe un artículo justo hoy donde manifiesta que ante los extremos, la sensatez. Fíjese si será una persona de gran espíritu de construir y no de destruir, de ser, aplicar principios de sentido común, de sensatez, de buscar soluciones y no enfrentamientos. Politóloga, socióloga, se recibió en París, donde estudió magníficamente, además profesora de posgrado, a clase, y además hoy también integra la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Me refiero a una persona a la que yo respeto enormemente, a la que conozco hace varios años y por la cual tengo un profundo respeto intelectual y moral. Y mi querida amiga, la doctora Liliana de Riz. Yo, Liliana, te agradezco muchísimo tu presencia hoy en nuestro programa y creo que este artículo, que hoy lo he visto, no es ni más ni menos lo que vos pensás, en lo que vos crees y también lo que vos querés para nuestra querida Argentina. Así que te agradezco mucho tu presencia hoy en Corrientes. Muchas gracias por la invitación. Realmente siempre es un gusto para mí conversar contigo. Para mí también. Liliana, a lo que hoy te referí, ante tanto extremos, aplicamos el principio de la sensatez, del sentido común, el amor al prójimo, el amor al país, el buscar soluciones, en tener un proyecto realmente serio y no seguir improvisando cosas que a veces no convencen a nadie, ni al propio autor de ese proyecto. Que yo te dejo que vos, con tu capacidad, tu conocimiento y tu amor al país y a la gente, puedas expresarte con total tranquilidad. Muchas gracias. Lo cierto es que vivimos un mundo incierto, con cisnes negros, una incertidumbre tal que entre cambio climático, ciberataques, guerra en Ucrania y no hago más la lista, además de pandemia, ese mundo también nos atraviesa y en particular nuestro país hoy atraviesa una situación de alta incertidumbre, no solo porque vive en este mundo incierto, sino porque además esta coyuntura electoral parece haber traído los vientos de este mundo que cambió y la irrupción de pronto de un outsider, un cisne negro, podríamos decir, que a la manera de Trump, como irrumpió Trump cuando nadie lo esperaba y tal vez regrese a Estados Unidos, la democracia más antigua de Occidente, irrumpe aquí con una primera victoria electoral relativa en las PASO, porque es el más votado, y es el personaje oscuro que largamente costaría caracterizarlo en un programa corto, pero que en realidad tengo para mí que es alguien que a muchos no le importa lo que dice, solo le importa cómo dice, cómo puede canalizar la rabia, convertir en leones de su manada, porque él es el león jefe,
Y este espectáculo llamado anarcoliberalismo, que nadie sabe muy bien ni entiende qué quiere decir, por lo menos de la mayoría de sus votantes, ha logrado fabulosamente penetrar las clases sociales, las edades, aunque son más varones que mujeres o predominan los jóvenes. Es un voto transversal y yo diría que es un aluvión, porque no tengo para mí que este sea un voto ideológico, aunque este señor tiene la novedad de identificarse con la extrema derecha europea, de ser un miembro del club de Vox o de Meloni o de Orbán, que es toda una novedad porque en la Argentina la derecha no era un vocablo políticamente correcto y durante mucho tiempo la derecha se llamó centro y ahora irrumpe este señor que además va al extremo con sus socios y plantea verdaderamente aquello que no imaginábamos que podía ser verbalizado por alguien que quisiera ganar votos en la Argentina acostumbrada a reclamar protección y bienestar de un Estado benefactor. Pero es cierto que recoge la bronca, el descontento, porque hace mucho que este Estado dejó de proveer servicios eficaces a las grandes mayorías y se convirtió en un coto de caza de los que se lo han privatizado porque son gobernantes de turno. Entonces esta desconformidad fenomenal engancha con este discurso gritón, histérico, y uno contempla asombrado la tremenda crisis del peronismo, que eso tengo para mí, que es un eje de la explicación de lo que nos está pasando, porque el desmoronamiento del peronismo deja absolutamente descolocado el sistema partidario, que además ha sido enfrentado a una batalla feroz interna de Juntos por el Cambio, que ha demostrado que en realidad estaban muy poco juntos, aunque quieran el cambio. Entonces hay una frustración que se arrastra y que este contexto de las PASO llevó a la superficie de una manera brutal. Entonces todos quedamos sorprendidos de qué puede pasar, porque nadie puede decir con cierto grado de probabilidad alta quién va a ser el futuro ganador. Se te dice es difícil que sea un ministro candidato que no deja de cometer errores en un gobierno que no gobierna con una vicepresidenta ausente. Muy bien. También se dice Patricia Bullrich, no sé si logrará captar todos los votos de Juntos por el Cambio, hay muchos heridos en esa batalla, ¿qué pasará? Y Milei sigue atropellando porque ese es su estilo y es muy paradójico que alguien se llame liberal cuando en realidad es un autoritario, no tolera la diferencia. Bueno, Así yo es. puedo hablar mucho, interrumpime para darme tu, en No, fin, te tu quiero eco hacer de una lo que digo. pregunta, querida Sí, Liliana. sí, sí, Anoche se lanzó en la sociedad rural, en el salón principal, hubo mucho público, mucha gente, donde lanzó su candidatura el doctor Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que ahora termina. También habló el nuevo, el futuro gobernador, el que ha ganado la elección. Y estuvo también el candidato a vice, Juan Lazo. Y la verdad es que me produjo muy buena impresión la forma en que se lanzaron, que hablaron, que plantearon las cuestiones, de volver a tener un país, decía el doctor Schiaretti, en esta coalición en la que está también mi partido, en la que estoy como candidato, donde hablan de hacemos por nuestro país. Ese es y la verdad es que las expresiones que allí se plantearon fueron bastante razonables. Ahora, vos decías que hablaste de los candidatos, de los sectores. ¿Vos crees que la gente, esta es mi opinión, falta menos de 60 días para que... Yo en la Argentina, 60 días son a veces varios, mucho más tiempo en la política argentina por las distintas manifestaciones, donde uno un día dice una cosa y el otro día
cambia totalmente su postura. Es decir, falta coherencia, falta humildad para reconocer que todos nos equivocamos, falta el propósito, o mejor dicho, la obligación de conformar un equipo de gente capaz, de gente inteligente, de cualquier sector que fuere, porque yo me pienso que más que importarnos de dónde vienen, tendrían que importarnos de a dónde vamos. Por lo menos a mí cuando me tocó ejercer funciones públicas, estar en mi provincia, como gobernador, etcétera, yo convoqué a gente distinta. La verdad que eso dio muy buen resultado. Y sobre todo, el otro tema es que hay políticos que a veces que nunca se equivocaron, y somos seres humanos, y nos equivocamos. Yo digo acá, en esta charla contigo, que yo me equivoqué muchas veces, y lo importante es que tratemos de equivocarnos menos y no insistamos en equivocarnos más. Esto sería el mejor aporte, estudiando los temas, con honestidad, con espíritu de vocación de servicio, y también conociendo o poniendo énfasis en la seguridad y en las relaciones internacionales. No sé qué opinás sobre esto, un poco lo que hablas ahí, es un poco la síntesis de la sensatez, que creo que es lo que en definitiva tiene que ver. Sí, no entiendo Yo bien. no quiero que vos abordes como quieras el problema como te parezca. Esta es una opinión muy personal mía. No, no, sin duda todos los candidatos que pasaron la barrera tienen derecho a competir y por eso creo que es una frase nefasta decir no se presenten. Esas cosas se negocian, no se declaran. Pero en verdad, a esta altura de los problemas que el peronismo tiene, me parece difícil lo que no se logró un peronismo federal, democrático, que hubiera vencido un kirchnerismo autoritario y venal, me parece un poco tarde. Llega tarde esta fórmula, me parece a mí, para conmover a un electorado que en realidad ya está colocado en esta platea donde hay tres actores principales, dos de los cuales están bajo una luz que los achata mucho, que es esta especie de rock star que tenemos, que no deja de sorprender, que es Milei. Entonces, tengo para mí que es un poco tarde, no sé cómo les irá, creo que tienen derecho a probarlo, pero creo que los esfuerzos son un poco tardíos dentro de ese peronismo democrático para enfrentar a lo que ya está hecho trizas. Pero sabes que quería, Lili, que el único gobernador de provincia, además fue exitosa su gestión, además de gestión exitosa, ellos lanzan esto, o se lanza esta alianza, y es quizás de los que vos estás mencionando, el único que sostiene el federalismo, el único que defiende un poco todo esto, porque los demás son, sin desmerecer a los que son de capital o son de provincia de Buenos Aires, pero creo que sirve para defender, por lo menos estas fueron las expresiones del nuevo. Y lo otro que a lo mejor hizo que esto se empezara un poco tarde, es que hubo elecciones de gobernador. Y ese otro tema sobre el cual te voy a preguntar cuando termine de expresar esto. Acá hay elecciones todos los días, prácticamente, lo cual es un error. Fíjate que la elección de gobernador se hace hoy, por ejemplo, y a 30 días después se hace elección de intendente municipal. Es decir, que lo mismo en otras provincias donde se adelantan las elecciones de acuerdo a la conveniencia del gobierno de turno. Yo creo que hay que definitivamente tratar de ordenar, hacer una reformulación profunda para que la gente no tenga que ir a votar todos los días, con lo que esto cuesta, con lo que esto significa, con este un poco los motivos por los cuales cuando alguien dice, los políticos, tal cosa, la gente está cansada. Creo que tenemos que organizarnos también, hasta en esto, no hace falta.
Yo no sé qué opinás vos sobre esto, quería. Sin duda, el desdoblamiento de elecciones y Córdoba es un caso ejemplar, porque hubo elecciones casi todos los domingos y la elección a gobernador se hizo en plenas vacaciones de invierno, cuando además el ausentismo fue muy alto. Todo eso habla de una maña de los calendarios electorales en Córdoba y en otras provincias, a la medida de quienes compiten para ver cómo maximizan la probabilidad de que les vaya mejor. Esto, francamente, cómo calificarlo, va contra el fair play de los sistemas electorales, no cabe la menor duda. Además, tengo para mí una frase muy nefasta que no hace al federalismo, sino al rencor, porque el gobernador exitoso tuvo la infeliz frase de hablar de los pituquitos de la Recoleta, cuando en realidad el problema del federalismo argentino no puede banalizarse, como diría la señora Kirchner, que aquí hasta los helechos crecen. Creo que todas esas resentimientos no van al corazón del problema, que es la ley de coparticipación federal, que no puede lograrse porque debe ser por unanimidad y los gobernadores no dejan de tener su capacidad de extorsión fuera de la ley. Esto me parece que está en el trasfondo. El verdadero federalismo en Argentina supone una transformación radical de esa famosa ley de coparticipación resistida, que es la cuadratura del círculo. Lo demás me parece declamatoria. Agrego, me parece bien que florezcan mis flores, que le vaya bien a Schiaretti, pero yo digo, estos intentos siempre de tercera vía, de peronismo federal, que son minoritarios por ahora, en realidad hablan del deflecamiento del peronismo hoy, que esa es la mayor debilidad. Eso es lo que yo veo como la falta del viejo eje que ordenaba la política, porque evidentemente el peronismo tenía liderazgos, tenía conducción y así funcionaba. Hoy no. Entonces es como una ruleta rusa. Dale, Liliana querida, mirá, yo no dejo de compartir tus afirmaciones. También un hecho nuevo el otro día, por lo menos mi costumbre, mi forma de ser, en mi trayectoria política y personal también, es no opinar sobre lo que ocurre en otras cuestiones. Fíjate vos, con todo el respeto, yo puedo tener. Patricia Bullrich fue a Córdoba a pedirle a Schiaretti que se baje, que no se presente. Muy Me mal. parece Yo que acabo de decirte, está muy mal. es lo que vos decís. Bueno, ayer la respuesta fue del gobernador nuevo, el que va a asumir el 10 de diciembre, etcétera, y de otros oradores, que se bajen ellos que han endeudado, que han esto. Entonces, cuando vos le decís a alguien que no tiene que hacerlo, o que tiene que hacer lo que a vos se te ocurre, y el otro te responde en forma totalmente dura y fuerte, pues yo creo que cada cual tiene que manejarse como cree conveniente. Pero claro, tiene que también hacerlo de una forma de tal manera que busque lo mejor para la gente, porque si busca lo mejor para uno, para cada uno de los políticos, a veces buscan la ventaja personal, la ventaja, y no la ventaja colectiva. Indudablemente que estamos cometiendo un error garrafal. Tenemos que hacer una reformulación, Liliana querida, es decir, todos por qué lo que hicimos hasta ahora no está bien. Y tratemos de empezar a transitar un camino distinto. El acto de constricción, los 46 millones de argentinos merecen otro tipo de cuestiones. Y creo que este tendría que ser la actitud que tengamos que asumir todos. Sobre todo, como yo decía, estudiar los temas, tener buen equipo, eh, seguir aprendiendo todos los días, porque uno aprende, escucha, sabe. No querer ser dueño de la verdad. Y no decir que el que no coincide con vos es tu enemigo, es simplemente tu adversario. Volvemos a aplicar tu palabra sensatez en el artículo de hoy. Bueno, esto creo que es lo que nos está haciendo falta. Humildad, claridad de pensamiento y un proyecto de país. Porque
Con esto te dejo a vos porque quedan 3 minutos para que vos lo uses con toda tranquilidad. Yo digo, un proyecto de país, pues yo pregunto, si los que son candidatos, ¿están seguros de lo que tienen que hacer si son electos al día siguiente, el día que juren, al asumir la nueva magistratura del país, la primera magistratura? Te dejo los 3 minutos para que vos con toda tranquilidad te puedas expresar. Rápido, concuerdo contigo, nadie pide a alguien que se baje. De esto estamos totalmente de acuerdo. Pero digo, en una situación como la que vivimos, que la política cambió en el mundo y aquí, la gente vota candidatos, ni te lee los programas. Nadie tiene la menor idea de lo que es el anarcoliberalismo. Patricia Bullrich tiene un equipo muy bueno, por cierto, y acaba de presentar un enorme programa detallado que es fruto del trabajo de mucha gente, incluida la Fundación Alem. Entonces, ¿quién lo leerá? No lo sé. Yo creo que estos son tiempos que necesitan un liderazgo de reconstrucción, es decir, aquel que sepa convencer a las mayorías de que el trabajo es difícil, pero que va a haber una luz al final del túnel y que hay que hacer reformas necesarias porque así no va más. El que tenga la capacidad, no te digo en el caso de este atropellador llamado Milei, que dice vengo y rompo todo, aunque ya sabemos que como se acerca esta elección, parece que va a romper menos, parece que se va a rodear de los neomenemistas ya muy veteranos, en fin, digamos que la gente hace campaña para ganar los candidatos, pero con poca responsabilidad. Entonces, en síntesis, ¿qué te diría yo? Acá necesitamos la confianza en alguien que dirija un proceso difícil, que sea honesto y además, insisto, que tenga todo lo que dice en el marco de la Constitución, porque este es un país cansado de que la Constitución se viole, de que alguien te diga que la justicia no debe ser practicada, que ni le importe que haya un artículo 14 bis para decirte un mal menor. Esto es, en el marco de la Constitución, espíritu de compromiso para deponer pasiones partidarias y entre todos juntos hacer cumplir los objetivos comunes. Esto se necesita, de Mira, peronistas y no peronistas. ahí te hago una pequeña pregunta y tenés un minuto para hablar de mi ley. ¿Vos creés que es factible llevar a cabo su proyecto? Tiene personas capaces, por ejemplo, Diana Mondino, que por ahí es una persona con muchas calidades personales e intelectuales. Y si Carlos nosotros, Rodríguez. lo que vos decís, acá tenemos la Constitución, si nosotros aplicáramos la letra y el espíritu de la Constitución, bueno, sería mucho más. Lo que yo considero es que en algunos proyectos a lo mejor haya que volver a reformar la Constitución, Veremos. que son muy fáciles de que esto ocurra. Y lo otro que quiero decirte, vos hablaste hoy de la ley de coparticipación, a mí me tocó gobernar mi provincia sin ley de coparticipación, porque la ley está vigente, es del 88, yo ya la voté como senador. Claro, Y acá en esta constitución modificada se establecía que 2 años después había que tener una nueva ley, en y no el la noventa y tenemos. cuatro claro. En el 96 una nueva ley. Y yo digo que la coparticipación no es una lucha por los recursos simplemente, es por la educación, por la salud, por la seguridad, por las relaciones internacionales. Creo que este es el tema. Te descuento el minuto y te dejo el minuto para que busques. Es una responsabilidad porque comparto la idea de que en el marco de la Constitución debe haber un consenso político fuerte, porque en realidad aquí tenemos una crisis y una degradación del país como nunca vimos y la irrupción de un cisne negro como Milei. Entonces las fuerzas democráticas en el marco de la Constitución, para mí, tienen que apelar a ese centro, centro izquierda, centro derecha, a los Schiaretti, a las Bullrich, a quienes bienvenidos sean para poner sensatez, como digo en ese artículo, porque los extremos nos llevaron al caos. Y la verdad que si no juntan fuerzas y todo el mundo quiere probar cómo le va en este estrellato, vamos a tener, y me temo mucho, que si nos pasara lo peor, si Milei pudiera ganar, se va a pulverizar el sistema político y va a venir una fragmentación a la peruana donde el que gane va a ganar con menos de 20 y va a durar poco. Me temo.
porque hasta ahora tuvimos inestabilidad económica y estabilidad política, y dos grandes coaliciones, y las coaliciones en este mundo cambiante son un bien a conservar porque la fragmentación es otro modo de erosionar las democracias. Liliana, querida, te agradezco muchísimo y me quedo con esto como final de tu apreciación. Sensatez. Muchísimas gracias por todo. Sí. A tus órdenes. Muchas gracias Igualmente. por haber estado en corriente de pensamiento. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! En los pocos segundos con que cuento para estas conclusiones, digo lo siguiente. De la conversación, de la charla, el diálogo con mi querida amiga Liliana de Riz. Ante los extremos, ante la incoherencia, ante la falta de responsabilidad, ante la falta de transparencia incluso, ante la falta de estudiar más, porque esto hace falta todos los días seguir aprendiendo y seguir estudiando. Digo yo que es fundamental, de acuerdo al artículo que Liliana de Ríos escribiera hoy en el diario Clarín, que digamos que nos hace falta, sin duda alguna, reformulación general para reconocer nuestros errores y, por último, me fue el tiempo de decir sentido común, vocación de servicio y sensatez. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa con el doctor Marcelo Elizondo.